Bueno, un saludo a todos los que se conecten hoy, mayo 15 del 2020. Estamos tratando hoy, como queremos hacer ya una costumbre, viernes y sábado, a estar con ustedes en el canal de la derecha cubana, Voz Cuba TV, para llevar una versión un poco diferente que represente esa línea de lucha. Eh, y hoy, bueno, tenemos hoy un invitado de honor, alguien especial. Tenemos con nosotros a, como habíamos anunciado anteriormente y que no pudimos hacerlo la primera vez, a Néstor Rodríguez Lobaina, una persona que conozco hace mucho tiempo y uno de los cubanos más valientes que he conocido en mi vida, desde su juventud, desde que inició aquel proyecto grandioso en el oriente cubano del movimiento Jóvenes por la Democracia. Es para mí un honor y quisiera ya, Jorge, que estuviera aquí conmigo, Néstor. No quiero tardar, no quiero tardar. Néstor Rodríguez Lobaina, un abrazo, mi hermano. Un abrazo, mi querido doctor y amigo Wilfredo de los viejos tiempos, y un saludo para toda la audiencia del programa. Buenas tardes para Cuba, buenas noches para Europa. Y bueno, aquí estoy a su servicio, como siempre, un soldado de la libertad. Así es, me consta, un soldado que ha dado los mejores años de su vida en esta lucha. Y por eso decía en la presentación que me honra tenerte aquí con nosotros en esta idea que tenemos de dar a conocer esos hombres, esos héroes que ha tenido Cuba durante toda esta lucha. Y bueno, ya en la época más reciente de los últimos 30 40 años, porque como decíamos ahorita conversando en privado, cuánto ha llovido, cuánto tiempo no ha pasado, Néstor, desde aquel, desde aquel joven que yo vi sentado en un balance en la parroquia de Palma Soriano, con los pies encaramados arriba del balance, con aquel dinamismo y aquella inquietud que no se podía controlar, hablando y gesticulando y luchando. Bueno, pues ya pasamos a una nueva etapa, la etapa de la experiencia, de más sosiego, y es un honor para mí. Y yo quiero empezar, Néstor, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero quisiera empezar que me hablaras un poquito de Néstor, sus inicios en la oposición, lo que ha pasado, eh, que nos hables un poco de ese tiempo, de ese periodo. Bueno, me pregunta lo más difícil que se me pregunta a mí en una entrevista, que es hablar de mí mismo, algo que no acostumbro a hablar. Yo recuerdo, y mira, y valga el tema en cuestión, recuerdo que yo estuve, cuando llegué a Europa desterrado, desde la misma cárcel, yo estuve en el Palacio de las Naciones, estuve en Suiza, en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, en Naciones Unidas, y hablé, di una conferencia de 40 minutos para denunciar los crímenes del castrismo y la realidad cubana también. Y de lo que menos hablé en 40 minutos fue de mí. Hablé de toda la tragedia cubana, de lo que sufre el pueblo de Cuba. Y me decía el asesor, pero ¿cómo no vas a hablar de ti con una historial como la que tú tienes? Tantos años en el presidio político, tantos huesos rotos, tanta método de tortura, tanta represión, tanta crueldad que la dictadura cometió contra ti, tú no hablas, no es común, no es tampoco un galanterismo de modestia, ¿no? Pero me parece que cada cubano que tiene un compromiso y una obligación, yo diría más que un deber, una obligación moral. La lucha contra la opresión, contra la dictadura, no es una carrera de mérito. Yo siempre esto lo he tenido claro. Ha sido una lucha de compromiso, de responsabilidad cívica, de sentido común en cualquier sociedad que se vea envuelta en lo que se ha visto involucrado, tanto el pueblo de Cuba como nuestra nación, nuestro país, es lo mínimo que puede ser es
dar este paso cívico al frente de contestar frente a esta adversidad de represión y este status quo que hemos tenido lamentablemente durante más de 6 décadas, hemos estado sufriendo. Por eso pienso que la lucha es de todo, la lucha no es una lucha personalista, si es, sabemos que tenemos que haber rostros, que tienen que haber figuras que conduzcan los cauces de las naciones, sus momentos circunstanciales. Pero ya te digo que esto es una cuestión moral y de compromiso individual de cada cubano, no de Pedro ni de Juan, no, de cada cubano, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio en Pinar del Río. Esto es una lucha para todos. Así es, bueno, te entiendo perfectamente, sé que no te gusta hablar de ti, no te voy a forzar, pero sé que eres un preso político que ha sufrido mucho. Hay veces que la gente necesita saber quién le habla, cómo ha sufrido en carne propia esa crueldad, esa dictadura. Eh, lo que puedas decir de tu pasado que tú creas que pueda ser relevante para que la gente entienda que esta lucha es de puro sacrificio. Si no, pasamos a otro tema y obviamos. A mí me parece estupendo, podemos ajustarlo de otra manera. En vez de hablar de mí mismo, hablamos del proyecto y de lo que nosotros promovimos, porque no fui yo solo, fueron otros 4 jóvenes. Perfecto. Podemos hablar del Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, que fue ese movimiento que impulsó, que promovió dentro de Cuba. Eso, un poco que hacemos más justicia con los otros hermanos que también a mí me parece genial, a mí me parece genial. Yo quiero que tú sepas que, y muchos hermanos que puedan estar escuchando nuestro programa, yo quiero que tú sepas que el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia fue una escuela más que un simple grupo de oposición más, fue una escuela donde hizo un llamado por primera vez después de la mal llamada Revolución Cubana. Un grupo de jóvenes se reúne para hacerle oposición a la Unión de Jóvenes Comunistas, a la UJC. Estamos hablando de los años 80. En un momento en que todavía, bueno, ya los rusos y el imperio estalinista soviético ya estaba por los caminos de la democracia, la glasnost y la transparencia informativa, y la democracia y la apertura democrática, pero nosotros no habíamos llegado a este mensaje del movimiento disidente en Europa del Este, el movimiento de la Carta 77 de Václav Havel, el movimiento Solidarność, que es Solidaridad de Lech Walesa en Polonia, del sindicato Solidaridad, la Revolución Naranja en Ucrania, etcétera, etcétera. Y todos estos movimientos pro democracia que fueron protagonistas, los jóvenes en estos países, que dijeron basta al totalitarismo, esa vida de control, de estatismo, de paternalismo estatista, y dijeron basta, un estancamiento de su economía, la falta de derechos y libertades, y tomaron esta iniciativa. Eso fue nuestra inspiración en los años 80, gracias a la radio y televisión Martí, que en 1985 empezó a dar sus primeras transmisiones hacia la isla, y nosotros pudimos catalizar ese mensaje de lo que estaba pasando en Europa del Este. Esta fue la idea que un grupo de jóvenes del Alto Oriente cubano, guajiro, como nos llaman nuestros patriotas, un grupo de guajiros, nos organizamos primero en la clandestinidad. Nosotros primero hacíamos acciones clandestinas porque entendemos que la clandestinidad forma parte de esta estrategia de lucha también frente a regímenes criminales y bárbaros como los regímenes comunistas. Luego, pues ya cuando fuimos descubiertos por una delación y una traición interna, pues ya luego que pasamos de esta detención y esta primera confrontación con las autoridades policiales, pues nosotros decidimos organizar un movimiento cívico para hacerle una oposición a la UJC. Luego más adelante, en el año 1996, es que surge la idea de la reforma universitaria, porque pensamos que la universidad era un instrumento primordial y fundamental para llevar la democracia a Cuba
a través del sector de esa empresa de talento que es la universidad, para poder llevar este mensaje del movimiento estudiantil o universitario y rescatar esta tradición de lucha que ya que venían desde muchos años, durante los primeros años de la República, con el directorio estudiantil universitario y luego más adelante, primero contra la dictadura de Gerardo Machado y Morales y luego contra la dictadura de Batista, el directorio revolucionario más adelante. Néstor, ¿cuántos empezaron? ¿Cuántos empezaron realmente de jóvenes fundadores? ¿Qué cuántos? Me preguntan. Sí, cuando ustedes empezaron, que ya hicieron aquella primera reunión, supongo, que empezaron a trabajar desde la clandestinidad, ¿cuántos eran ustedes? No, éramos como 5 o 6. Cinco o seis. Éramos 5 o 6, luego terminamos siendo más de 200. Pero déjame decirte algo, que tener más de 200 en los años 90, más de 200 miembros, era una odisea, de verdad. Y era Eso era grandioso. Y luego el movimiento no se redujo a la zona oriental, luego lo llevamos con otros proyectos del Foro Juvenil Cubano hacia Pinal, desde el extremo oriental hacia occidente, hacia Pinal del Río. Estuvimos en los pueblos cautivos, en Pinal del Río, reunidos con los jóvenes de los pueblos cautivos en Pinal del Río, en Santa Clara, estuvimos en Matanza, estuvimos en la tumba de José Antonio Echeverría haciendo actividades contestatarias. Estuvimos en la Sierra Maestra, en el Pico Turquino, enterramos un ejemplar del proyecto, lanzamos palomas, hicimos un programa desde la Sierra Maestra, pero sin fusil. Nosotros llevamos el mensaje de libertad y esperanza también a la Sierra Maestra. Esto lo hicimos también. Fueron muchas acciones civilistas que Jóvenes por la Democracia desató durante más de 20 años de resistencia, de heroica resistencia. Tenemos muchos héroes anónimos, pero también tenemos gente que se formaron, hoy son líderes de otras organizaciones y luego siguieron cayendo en el presidio político y fundaron otras organizaciones y hicieron grandes figuras que nacieron en Jóvenes por la Democracia. Fue un movimiento muy rico en ideas, muy rico en ideas. Es una lástima que en aquella época eran los primeros albores del movimiento pro-democrático cubano. Estamos hablando del movimiento no violento, que surge ya en los años 85 con el Comité Cubano por Derechos Humanos de Gustavo Arcos Verne, Sebastián, Ricardo Bofill, Elizardo Sánchez, Gustavo Cano Escobar, etcétera, etcétera. Miran unos cuantos intelectuales procedentes de la Universidad de La Habana, venían de la Universidad de La Habana, y otro de la CUJAE, que también dieron este paso al frente del primer movimiento cívico, la corriente cívica cubana, la CCC. Fueron los primeros movimientos que surgieron a finales de la década de los 80. Y en el 91, que el 16 de julio, coincidiendo con el nacimiento de José Antonio Echeverría, el símbolo, un emblema, una bandera del movimiento estudiantil juvenil contestatario contra las tiranías en nuestra historia. Néstor, déjame hacerte una pregunta, y no es para crear ningún conflicto generacional, pero es para entender cómo tú podrías comparar esa juventud de los 90, de los finales de los 80 y de los 90, que luchamos contra la dictadura y vamos a tratar de compararla en todos los ámbitos, el nivel profesional, el compromiso patriótico, ¿cómo se podría comparar eso a la juventud de hoy? ¿Son similares para ti? ¿Son diferentes? ¿Qué tú crees? Bueno, mira, importante pregunta, porque el futuro sigo teniendo fe en la juventud cubana, sigo teniendo fe en cualquier movimiento, en todo movimiento juvenil contestatario, en cualquier sistema, en cualquier parte geográfica del planeta, en cualquier situación, ubicación geopolítica. La juventud es un factor de cambio, siempre ha sido tradicionalmente un factor de cambio. Es importante esto porque la juventud cubana de los últimos tiempos, me estoy refiriendo de los años 90 hacia acá,
ha venido en una escalada de desvalores y de pérdida de los valores éticos y cívicos que fueron heredados por nuestros ancestros, por nuestros tradicionales luchadores y padres de la patria. Y yo me pongo a recordar aquella juventud que con 14 años, tenemos mártires en la historia con 14 años, en el movimiento estudiantil, no solamente universitario, ya de los llamados liceístas, cuando se enfrentaron en la década del 30 a Gerardo Machado, hubieron mártires de 14 y 15 años. Yo me pongo a preguntar, un niño de 15 años está buscando un móvil en Cuba para estar en el jueguito, que si la internet, que si esta historia, y yo me pongo a pensar, aquellos jóvenes que tenían una madurez cívica, porque venían con una herencia que pesaba más que el valor que ellos tenían en oro, que era la herencia de nuestros padres, de la independencia y de la libertad, que nos legaron un valioso e incalculable tesoro de valores cívicos, éticos y morales. Y eso lo hemos perdido. Y eso fue la idea de Jóvenes por la Democracia. Es una lástima que no tuvimos el apoyo que deberíamos de haber tenido, tanto de la comunidad internacional como también de el espectro tanto interno como externo, contestatario y de lucha frente a esta más complicada dictadura que hemos tenido en toda nuestra historia. Es una lástima porque nosotros teníamos, militaban buenos talentos, tuvimos muchos profesionales universitarios, gente también de nivel medio, pero gente con ideas y inteligentes que generaban ideas, y es una pena porque teníamos buenas ideas, sacamos adelante muchos proyectos riquísimos como el Universitario Sin Fronteras para rescatar la autonomía universitaria que nos arrebató la dictadura castrista, la autonomía universitaria, la Universidad de La Habana, la Universidad de Santiago de Cuba y la de Central de las Villas, y también la Universidad Masónica y la Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva. Todos esos proyectos lo encaminamos nosotros. También encaminamos un foro juvenil cubano sobre democracia y economía para una concertación, hacer una reunión nacional de todas las fuerzas más enérgica del movimiento civilista pro democracia dentro de Cuba, y todo, claro, todo terminó en represión, en presidio político, en prisiones políticas, etcétera, etcétera. Y no mucho respaldo de la comunidad tanto internacional como del espectro tanto interno como externo. En aquella época me estoy refiriendo. Ahora veo que hay un mayor apoyo a estos movimientos y que me parece estupendo y me parece positivo que se siga apoyando. Pero hay que hacer esfuerzo para buscar rescatar un poco más la credibilidad internacional de la comunidad democrática internacional, que pienso que se nos ha deteriorado con estos problemas de la falta de unidad, que es una pena, y es lamentable que a estas alturas no hayamos madurado todos, y todos somos responsables. Yo soy una persona que no me caracterizo durante estos años de lucha, que tengo más de 30 años de lucha cívica por la libertad. Pienso que tenemos que reflexionar, hacer una reflexión muy seria, todo el movimiento disidente opositor, tanto dentro como fuera de Cuba, porque en estas cuestiones estamos como viviendo, Wilfredo, una especie ya la oposición se cree que vivimos en democracia y que ya estamos en una cámara alta, en una cámara baja, que tenemos un Congreso, un Senado, un Parlamento, y empezamos a comernos uno a otro. Yo le digo, le pido de corazón, como un humilde compatriota, un humilde guajiro, un humilde campesino, le pido a todas las fuerzas democráticas que sabemos, evidentemente, la democracia, todo el mundo no puede pensar igual. Sabemos que hay diferencias de enfoque, de criterio, de programa, de proyecto, incluso ideológico. Me imagino yo que habrán socialdemócratas, habrán liberales, habrán conservadores,
me imagino yo, pero lo importante ahora es crear un movimiento de unidad nacional dentro y fuera de Cuba para, número uno, tener credibilidad entre la comunidad democrática internacional. Número uno, al tener credibilidad tendremos apoyo moral y político y también logístico, ¿por qué no? Y número dos, tener este consenso y empezar ya a ir elaborando, pensar un poco más en serio a Cuba, a pensar más nuestra patria más en serio, ir elaborando un proyecto de salvación nacional o reconstrucción nacional para qué le vamos a ofrecer al pueblo cubano, porque ahora mismo lo que nos estamos comiendo uno a otro, y qué le ofrecemos como alternativa al pueblo cubano de gobierno. En eso es que tenemos que estar enfocados, un proyecto para Cuba, no proyectos personalistas para personas. De personas, yo hace tiempo dejé de creer en el hombre. Cuando conocí a Fidel Castro, dejé de creer en el hombre. Sencillamente, cuando yo conocí a Fidel Castro, que era muy niño yo, cuando lo conocí, dejé de creer en el hombre. En todo este afán de egoísmo, de egolatría, que permea a veces las mentes de los líderes. Y estoy haciendo una reflexión crítica para todo, incluyéndome a mí, para todos. Yo te agradezco el llamado de este contacto. No soy una persona de mucha publicidad, soy más de pensar y de escribir que de publicitar. La gente me dice, Néstor, ¿y tú por qué no te sacas un canal o por qué no hablas? Bueno, yo también no es mi hobby estar en cámara. Mi hobby es trabajar por Cuba, trabajar por luchar, por reducir al mínimo el comunismo internacional, porque ese es otro tema. Tenemos mucho tema para hablar. El comunismo que ha sido para la humanidad lo nocivo del comunismo internacional. Y ahí es donde tenemos que tener esa madurez como político y venderle una imagen de confianza a nuestro pueblo, que no nos vea comiéndonos nosotros, enfrentándonos a nosotros cuando todavía no hemos logrado la victoria. No es el momento de la confrontación. La confrontación la dejamos cuando haya democracia en el Parlamento y podemos hacer como se hace en Europa y criticar y acusar y denunciar a nuestros adversarios ideológicos. Pero en este es el momento de la unidad. Entiendo yo. Brillante, a mí me parece genial y tú tienes toda la razón. Nos hemos dedicado cada grupo a defender proyectos de grupo, a buscar el protagonismo individual y a no entender que no somos libres todavía, como bien tú dices, no somos libres y ya estamos jugando a la democracia y al debate, a las elecciones, a qué líder sobresale más o sobresale menos. Pero yo pienso, Néstor, que personas como tú, que han entendido la profundidad de lo que realmente hace falta, se necesitan en las redes sociales, porque hoy hay no podemos negar también que la dictadura tiene toda una guerra desatada contra la lucha mediática que se está llevando y están utilizando ellos también este medio para contrarrestar el avance que pueda haber en la unidad, que pueda haber en la formación democrática y cívica del pueblo cubano. Y gente como tú, Néstor, con esa elocuencia, esa profundidad en lo que dice, hace falta en las redes sociales. Y para mí es un honor que esté aquí. Ahora, de la pregunta anterior sale otra pregunta. Eh, Estamos en crisis, en liderazgo, la oposición cubana está en crisis. ¿Cómo se puede salir de esa crisis? ¿Cómo podemos lograr la unidad en la visión de Néstor? ¿Cómo tú ves esto? Y lo podemos enmarcar en una crisis global donde el comunismo internacional, o a lo que muchos llaman el nuevo orden mundial, el deep stage, como se dice en inglés, el estado profundo, está manipulando el mundo y llevándolo a un punto de confrontación ideológica, Néstor, que es asombroso y es preocupante, incluyendo la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos. Ya vemos a España sumida en una crisis ideológica tremenda y vemos
a Estados Unidos en una situación similar. ¿Cómo puedes enmarcarme estas cosas a la visión de Néstor? Sí, mira, me ha tocado dos temas en una pregunta más. Primero, me habla de la crisis de esa ausencia de un liderazgo auténtico que tiene el movimiento democrático cubano, que es en cuestión el que estamos analizando, porque nos compete a nosotros. Realmente sí, hay una crisis. Y le digo, y es una pena que tengamos esta crisis, esa ausencia de liderazgo, porque por un lado hemos convertido la causa en un mercado, en una cuestión mercantilista. La causa de la libertad de Cuba, se lo digo a todos, no es una cuestión de mercado, hermanos, queridos compatriotas, no es una cuestión de mercado, no es una cuestión de vamos a salir a una red para que nos den más likes o vamos a ver cómo me hago dinero por aquí, como sucede en algunos casos, o por allá. Yo soy una persona que durante más de 30 años, jamás todo el que me conoce, y me conocen varios miles de personas, tanto dentro como fuera de Cuba, nunca me han visto a mí parándome a atacar a un compatriota o a un preso político o a un líder de alguna organización civilista, dentro o fuera de Cuba. Tengo mis criterios, tengo mis desavenencias con algunos, pero la exploto hacia mí. Pienso que lo mejor es el debate y la concertación. Pero estos no son momentos de pararme en un medio público a atacar a una persona que es tan víctima como yo, que mañana puede estar preso tras una reja como lo puedo estar yo. Entonces, este no es el momento, por una cuestión de ética, por una cuestión de lógica y sentido común también. En un momento en que el régimen cubano está más débil que nunca, hermano, más débil que nunca. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Que precisamente a mayor debilidad del régimen cubano, mayor se activan los servicios de inteligencia represores de ese régimen, tanto dentro como fuera de Cuba. Están nerviosos, lo sabemos, se notan nerviosos, saben que ya no tienen que ofrecerle al pueblo, no hay un discurso romántico como el que le hacía Fidel Castro en los años 60 y 70, en que ellos se entregaban como almas a un Dios, a una figura. No existe eso. Estamos viviendo en los tiempos más, en otra época, más pragmática, más práctica, y precisamente por eso han activado su sistema de inteligencia, tanto dentro como fuera de Cuba. Aquí, por ejemplo, en España, hay miles de agentes de la inteligencia cubana, la llamada inteligencia, ¿no? Si fueran inteligentes, lo que nos ayudarían hacia el cambio. Pero es la inteligencia para reprimir, la inteligencia para traer, para hacer el daño social, el daño antropológico que han hecho con Cuba, porque el problema de Cuba, la situación que ha desembocado en esta crisis es precisamente el daño antropológico y psicológico, el daño moral que le han hecho a ese pueblo, exponiéndolo a poner lo material por encima de los valores morales y espirituales, a enterrar nuestra espiritualidad, a cercenar nuestra espiritualidad, a guillotinar nuestra espiritualidad, que venían desde el alma de la nación, con nuestros padres, con la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestro Sagrado Corazón de Jesús, que nos acompañó, esos valores cristianos, que nos acompañó desde la primera gesta de independencia. Y eso lo hemos perdido por este materialismo estéril y el cosismo y todas estas cuestiones que terminan en la banalidad. Y no somos prácticos. Eso es una cuestión. El otro tema es, por eso, para redondear la idea, si el régimen está en crisis, y tenemos falta y se han activado sus servicios de inteligencia para promover la falta de unidad, pues entonces, para debilitar nuestra unidad, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esa unidad. Eso es lo que más daño le puede hacer al régimen, mantenernos unidos tanto dentro como fuera de Cuba. Algo muy complicado, porque ya la cuestión de la división no solamente es micótica, hace metástasis, digo yo. Es metástasis, la falta de unidad es una infección nacional. Y esto tenemos de reflexionar muy seriamente en estas cuestiones si queremos avanzar.
Ahora, si queremos detenernos solamente en el, bueno, yo lo que quiero es hacerme famoso yo y sacar un programa para que me den 1 millón de likes, pues ahí no es, ahí nunca vamos, ahí no vamos a llegar a la libertad ni vamos a llegar a los objetivos que queremos. Si nos lo tomamos en serio, si la causa de Cuba se toma en serio, nosotros derrocamos la dictadura en no mucho tiempo, pero tenemos que unirnos, número uno, y luego en esa unidad presentar un proyecto de salvación nacional. Ya basta ya de inventos y de improvisaciones. En la política no se improvisa. Esto es una cosa muy seria y está en juego la vida de muchas personas y también los muertos que tenemos que honrar. Que hablando de muertos, me acordé de Orlando Zapata Tamaya, que en estos momentos cumple uno de los aniversarios, creo que de natalicio. Y le transmito también a su madre, Reina Luisa, mi mayor deseo de que se recupere, porque tengo entendido que ha sido víctima del coronavirus. Y de ser cierto esta noticia, pues le envío mi abrazo profundo y mi deseo de una pronta recuperación. Y estos hombres que han muerto, desde el primer mártir hasta el último, tenemos que honrarlo con esa unidad y con un proyecto serio para Cuba, para los cubanos, para el pueblo, un proyecto de salvación nacional. Podemos hablar, podemos profundizar en esto, pero tampoco quiero dilatar la conversación para no agobiar a los que nos escuchan, a la audiencia, Claro, y también claro, dar no. espacio a otro tema. Sí, no, tienes toda la razón. Nosotros humildemente hemos tratado de luchar por muchos años por la unidad. Hay un señor que para mí es un decano, abogado famoso aquí en Miami, Zenén Pereyera, que este señor lleva años tratando de lograr un consenso, una mesa donde por fin podamos sentarnos seriamente y con respeto a buscar la vía en común para derrocar la dictadura, y ha sido imposible. Siempre ha habido un boicot, un bloqueo a esto, y esto no ha sido posible. En este momento, Néstor, estamos proponiendo una vía en la que no haya excusa. Cuando hay un debate, la única manera de dirimir el debate, de resolverlo, es a través de la ley. Y te quería preguntar, ¿qué crees de la Constitución de 1940 como vía de unidad, como ley que nos guíe el camino y nos pueda llevar definitivamente a la unidad para que el mundo nos respete y vea que nosotros ya no estamos haciendo cosas individuales ni de grupo, sino que nos estamos amparando en la única ley que sigue vigente y es genuina porque fue aprobada por el pueblo cubano? ¿Qué te parece esa idea? Indudablemente la Constitución del 40 es la constitución más legítima que tiene hasta el día de hoy la historia de Cuba. Es una constitución que en su tiempo fue la más avanzada de América Latina. Y digo más, y me atrevo a decir más avanzada incluso que la norteamericana. Tenía más derecho, sancionaba la discriminación por motivo racial, y fue una de las constituciones más avanzadas en su época del mundo y la más avanzada en la región. Con lo cual se nos impuso una constitución estalinista que nos hacía colonia de un imperio, del imperio, aquel extinto imperio soviético, que no está tan extinto todavía, están ahí, se han replegado de otras maneras, y creo que es la constitución que yo siempre reconocí durante todos mis años de militancia en la fila de la resistencia cívica. Y es la única que he reconocido hasta ahora. Me parece que, sin profundizar, en breve, en resumen, es lo que te puedo decir, que es la constitución que reconoce. Claro, la más legítima y la más democrática en la historia de nuestra nación. Claro está, esta constitución ahora estaría sujeta en una Cuba democrática a una nueva asamblea constituyente por promover una nueva carta magna cubana. Los cubanos estamos huérfanos de una carta magna. Estamos huérfanos porque esa constitución castrista no nos representa a nosotros. Una constitución excluyente, segregacionista, discriminatoria, totalitaria, que solo responde a los intereses
del comunismo y del marxismo-leninismo. Y esa no es nuestra tradición de los cubanos, no ha sido esa nunca nuestra tradición y nuestras raíces como cubanos, nuestras raíces heredadas por nuestros tradicionales líderes de lo libertario. Con lo cual te puedo asegurar que hay que estar muy atento porque ahora y buscar alternativa a estas fuerzas totalitarias que se han replegado en otros movimientos, que podemos dedicarle un programa solo a este tema, que es el repliegue del comunismo internacional a través de subterfugios, de ONG, de conceptos como la ideología de género, como el feminismo, como el cambio climático, y los partidos verdes, algunos partidos socialdemócratas se han refugiado todos totalitarios para emerger nuevamente y erosionar desde la democracia, desde el sistema democrático, erosionar la democracia. Esto es lo que está pasando en España y está pasando en Estados Unidos, en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente en España, que ha habido un avance de las fuerzas del totalitarismo comunista, igual que en los Estados Unidos. La penetración comunista del Partido Demócrata es brutal en unos pocos años. Y es el castrismo y los servicios de inteligencia quienes han mantenido una labor muy activa durante los últimos 30 o 40 años para penetrar la sociedad norteamericana y a Europa con esta corriente a través de otros tipos de métodos que están llegando al poder. Y el ejemplo claro es hoy el Partido Demócrata en Estados Unidos, que no es más que hoy, que prácticamente que es un socialismo radical, casi rayando al comunismo, y tenemos en la Moncloa aquí en España prácticamente al marxismo-leninismo, a Podemos, unida a Podemos, que representa lo más rancio y lo más recalcitrante del totalitarismo estalinista soviético. Y esto es lo que está pasando, y es una amenaza real. Y tenemos es una amenaza real. Es una amenaza real que tenemos, muchos no nos damos cuenta. Y seguimos en esta tontería de que si la confrontación y la lucha por el liderazgo, pues no, pues eso es un error. El enemigo avanza mientras nosotros nos autodestruimos. Pues tenemos que cambiar la estrategia. Si y eso hace mucho daño, Néstor, la influencia de, no sé si me escuchan bien. Sí, le escucho perfectamente. Ok, y eso hace mucho daño porque volviendo a la región, y pienso que es determinante porque influye mucho, pienso yo, en el futuro de Cuba, el futuro de Venezuela, y podemos mirar cómo esa infiltración y esa división, donde la izquierda juega un papel muy importante. Vemos a un pueblo venezolano que ha tenido todas las posibilidades de victoria, de lograr la libertad, de salir de esa narcodictadura, y vemos cómo se prolonga el sufrimiento de ese pueblo, cómo ese pueblo sigue sufriendo sin lograr la libertad. Aun cuando lograron tener una concertación, tienen un presidente interino reconocido por más de 60 países, y sigue esa nación sufrida sin lograr la libertad. Esto hace mucho daño. La pregunta, Néstor, ¿crees tú que Venezuela va a lograr la libertad pacíficamente? ¿O crees que no va a haber otro remedio que intervenir militarmente? ¿Cómo ves la situación de Venezuela? Porque yo digo que están relacionadas las dos cosas, Venezuela y Cuba, ¿no? Si Venezuela se libera, Cuba se libera, pienso yo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy completamente convencido que Venezuela, el pueblo venezolano, se va a liberar. Yo estoy completamente convencido. Y no se ha liberado ya a veces por precisamente la falta de consenso para aplicar la Carta Democrática. Es que hoy todavía el Venezuela no es libre, pero Estados Unidos planteó, la nueva administración del presidente Trump ha planteado sobre la mesa la opción militar, sobre un régimen que ya no hay justificación para sostenerlo en el poder, porque es un régimen que los propios Estados Unidos tienen prueba del vínculo con el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico, el terrorismo internacional. No dejen de tener en cuenta que en Venezuela están Hezbollah del Líbano, están los terroristas sirios, están
terroristas de la OLP, hay un movimiento, el movimiento yihadista islámico, que están en Venezuela, con los iraníes están en Venezuela, las fuerzas totalitarias chinas también están en Venezuela. Pero el pueblo venezolano es un pueblo muy valiente, en el cual yo le tengo un especial reconocimiento, respeto y admiración, igual que al pueblo venezolano. Y recientemente el pueblo boliviano, que dio una lección de civismo frente al fraude, a la política fraudulenta, que es la misma que ha llevado el chavismo y el castrismo en toda América Latina para imponer el comunismo totalitario, esta ideología nefasta a la región. Y sí, creo que es muy importante la liberación del pueblo de Venezuela, que podría causar un efecto dominó con las otras democracias lastimadas por este tipo de sistemas totalitarios, como es el caso del sandinismo en Nicaragua, el castrismo en Cuba, que son los tres bastiones, el eje del mal en América y en nuestro continente, que es Cuba, Venezuela, Meca, Venezuela y Nicaragua, que todavía no se han liberado de este lastre totalitario. Yo tengo una fe muy grande en que el pueblo venezolano va a salir adelante. Y mi mensaje hacia el pueblo cubano es que se mire en el espejo del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense, del pueblo boliviano y otros pueblos de la región, hermano. Como yo a veces me hago la pregunta, pero bueno, ¿cómo es posible que los haitianos, que se dice que Haití es el país más pobre del hemisferio terrestre y que es el país con más analfabeto por habitante, que los cubanos hemos estudiado, ¿cómo es posible que los haitianos saben protestar, salen a la calle, han logrado derrocar gobierno y dictadura? Los haitianos también lo han hecho los bolivianos, es Bolivia uno de los países más pobres de Sudamérica, también han derrocado a estos tipos de regímenes recientemente. Los cubanos que hemos estudiado, ¿por qué? ¿Por qué no nos detenemos a reflexionar sobre asumir nuestro compromiso cívico sin miedo? No tenemos que tener miedo. Si el pueblo está unido, el régimen no podrá tocarle, no podrá pasar los tanques como en otros tiempos a Fidel Castro se le ocurría pasar los tanques, como lo hicieron en China con los estudiantes en la plaza de Tiananmen y en otros países, como lo hicieron los rusos cuando invadieron Polonia en aquella revolución de terciopelo, y siempre han sido la idea. Pero si estos son otros tiempos. No creo que la comunidad internacional tolere una masacre de esta índole, menos Estados Unidos. Con lo cual, y yo pienso que los cubanos debemos mirarnos en el ejemplo del pueblo venezolano, un pueblo del cual como latinoamericanos tenemos que sentirnos orgullosos, y de estos pueblos que han sabido dar un paso al frente para desplazar los gobiernos corruptos y tiránicos en la región. Y eso es lo que tiene que ser el pueblo de Cuba. Seguir ese ejemplo. Sí tengo fe en la victoria del pueblo venezolano a no muy largo plazo. Y realmente, prácticamente moral y políticamente Maduro está derrotado. Eso lo tenemos claro. Igual que el castrismo moralmente está derrotado. Están saliendo a la luz y han salido a la luz durante 60 años ya los crímenes del castrismo. Todos estos asesinatos que no se pueden quedar en el olvido. Yo también soy partidario de crear una especie de Nuremberg a los cubanos, y en este proyecto de salvación nacional también rendir cuenta a la justicia, llevar a estos criminales a la justicia, a una verdadera y auténtica justicia, no de venganza, sino de justicia, para que paguen por sus crímenes. Sí soy partidario, yo no comparto el del borrón y cuenta nueva. No, porque la imposición ha sido bajo un golpe de Estado. Todo en Cuba se ha hecho de manera ilegal, y la arbitrariedad ha sido el modo operandi del régimen contra su pueblo. Con lo cual, entendemos que estos crímenes no pueden quedar impunes. Deben de ser juzgados en un tribunal con garantías, con sus abogados, con garantías legales y constitucionales, y jugar a estos criminales. Sigo siendo partidario de
que el perdón no puede resumirse en olvido. No, no, el perdón con justicia. Así Y, es, porque y una nueva el, reconstrucción. Sí, sí, sí. el pueblo cubano lo merece, mucho sufrimiento, muchos muertos, incluyendo niños, injustamente. ¿Tiene Néstor alguna aspiración política en el futuro de Cuba? Bueno, mi característica personal no me ha dicho nunca que me pueda dedicar a la política en mi país. Yo, a estas alturas, después de más de 30 años y más de 50 años de vida y más de 30 años de 30 años de lucha cívica por la libertad de Cuba, creo que lo único que he hecho es lo que tienen que hacer todos los cubanos, todos, ¿eh? Levantarse frente al terror y enfrentar la represión y el statu quo que existe en el país, que no deja, que tiene un país destruido en la miseria material, moral, espiritual, humana, de todo tipo. Y no aspiro a cargo político, concretamente. Lo que estoy haciendo lo hago como ciudadano cubano, en nombre de mi patria, en nombre del legado y de los valores que me dejaron esos padres de la independencia, esos líderes, esos hombres que fueron cubanos como nosotros, de la década de la revolución del 33, de los años de la década del 40 y el 50, y también en la de los 60. Seguidores de esas ideas, de esos valores y de ese precio que pagaron esos compatriotas. Con lo cual, no tengo aspiraciones políticas, pero mientras respire, puedo asegurarte que lucharé contra el comunismo internacional, no solamente en Cuba, contra ese régimen, contra la ideología de más de 120 millones de muertes asesinadas, sin contar todavía los registros y los archivos secretos de Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua, que todavía son víctimas que están cayendo de esa nefasta ideología que tendrá que pasar a la historia como reliquia anacrónica en el museo, pero de la infamia universal, sencillamente. Así es, Néstor. Y tú sabes, bueno, yo sí espero verte en el futuro político de Cuba. No importan los años de sufrimiento ni los años que tenemos. Los otros días yo revisaba qué edad tenía Máximo Gómez cuando la guerra de independencia, cuando en el 95. Y Máximo Gómez tenía 60 años y estaba dirigiendo en un caballo, machete en mano, la guerra de independencia. Y Calixto García tenía 56. Pero cuando tú ves físicamente la foto de Máximo Gómez y de Calixto García, te parecen viejitos de 80 años. Pero era porque la expectativa de vida en ese tiempo era esa edad, 60, 65 años. Pero esos hombres a esa edad estaban con el machete en la mano defendiendo la libertad. Por eso yo digo que, y te lo comento y quiero tu opinión, nunca debe haber un conflicto generacional. La juventud que haga su papel, los menos viejos que hagamos el nuestro y los más viejos que sean el ejemplo y sean respetados en lo que han hecho durante toda su vida. Y unir esas generaciones y teniendo en cuenta, Néstor, que la población cubana hoy en día es vieja. Solo 1,5 millones hay de cubanos menores de 24 años y entre 24 y 55 hay alrededor de 5 millones y el resto más de 65 años. Somos una población envejecida y tenemos que unir todas las generaciones en el mismo sentido. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el conflicto generacional? ¿Existe? ¿No existe? ¿Lo podemos resolver? ¿Cómo ves esto? Desde el punto de vista cualitativo, sí existe un conflicto generacional, claro, evidentemente, nada que ver estas generaciones con las generaciones anteriores. Y voy a hablar de la más cercana, por ejemplo, los años 60. Los hombres que se enfrentaron al dictador Fulgencio Batista, luego se enfrentaron, cuando el curso y la traición de Fidel Castro, se enfrentaron
a la dictadura castrista, sufrieron durante estos primeros 20 años después de impuesto a la dictadura, sufrieron largos años de condena. Y esta generación, que eran los verdaderos herederos, auténticos herederos de esos valores de nuestros padres de la independencia, de nuestros luchadores y nuestra tradición a lo largo de la República y de nuestra gente independentista. Estos hombres, de los plantados hasta la libertad y la democracia, los plantados, el movimiento de plantados, Mario Chane de Armas, Gustavo Arcos Verne, Sebastián Arcos Verne, etcétera. No me gusta a veces mencionar porque no es justo, que a veces hay muchos grandes valores que aportaron lo mejor de su vida a la causa. Y evidentemente, pero ese conflicto generacional es como resultado de esa política paternalista del comunismo totalitario que reduce un proyecto social sencillamente en la obediencia al Estado, como el papá Estado. Pues eso es lo que nos ha llevado a nosotros a esta crisis generacional. Por eso el materialismo estéril, estas cosas de las materiales, esta cultura pacotillista de nuestra juventud, que se detienen en las cuestiones materiales cuando deberían preocuparse por su país, por el futuro de sus hijos o de sus nietos, pues se detienen en estas cuestiones. Nada que ver con estos hombres de los años 70, 80, incluso hasta los años 80 y principios de los 90. Últimamente, de los 90 hacia acá, el comunismo ha hecho un daño antropológico, un daño en la psicología de esas masas, en la psicología de la sociedad. Está dañada esa generación, es una generación, yo diría, que está dañada existencialmente, psicológicamente, espiritualmente, y eso es lo que hay que rescatar en un proyecto de salvación nacional, de reconstrucción nacional. ¿Qué le vamos a ofrecer en un proyecto para la salud del pueblo cubano, la salud física y también espiritual? ¿Qué le vamos a ofrecer al ministerio? Un nuevo proyecto para el Ministerio de Educación, las fuerzas educativas en Cuba, con valores no para adoctrinar a la sociedad, para crearlo en valores de libertad, espiritualidad, de respeto hacia sus semejantes, de amor a la patria, ¿entiendes? En esos valores de amor al progreso, sobre todo, amor al progreso, porque no es que nos detengamos en un discurso romántico, no se trata de romanticismo, que también está un poco desfasado en el tiempo, se trata de rescatar lo que necesita el hombre para tener un gran país, y es alma, es un alma pura, un desprendimiento de sí mismo, un desprendimiento de esos personalismos que nos llevan a la tiranía y a ese dictador que llevamos por dentro. Cuando nos liberemos del dictador que nos han inoculado, que llevamos todos dentro, pues entonces comenzaremos a ser país, comenzaremos a ser nación y comenzaremos, a ser más creíble ante los ojos del mundo y ante los ojos de nuestro propio pueblo. Pienso Así yo, es. hay que rescatar al hombre, hay que rescatar, cuando digo hombre, incluyo hombre y mujer, a la sociedad. Hay que rescatar a esa sociedad para poder hacer un país. No podemos hacer un país con mercantilistas, con actitudes mercantilistas o banalidades o egocentrismo. En eso no se basa un buen país. Un país se hace grande con hombres trabajadores, con hombres que creen, que amen la libertad, sobre todo. Número uno, que amen la libertad, y número dos, que amen el progreso. Y para amar la libertad, hay que amarse a sí mismo y respetarse a sí mismo y respetar luego nuestro país, nuestra nación. Hoy nosotros, yo entiendo que el pueblo de Cuba le falta a su patria, le falta a su pueblo. Ese pueblo de Cuba tiene que inspirarse, tiene que volver y no tener miedo y salir a las calles. Le digo más al pueblo de Cuba, el preámbulo de la Carta Magna de Naciones Unidas dice que es legítimo la rebelión contra la tiranía, contra cualquier tipo de opresión política o tiránica, con lo cual el pueblo de Cuba puede rebelarse, tiene el legítimo derecho de rebelarse contra esa dictadura criminal, terrorista y vinculada y delincuente, porque es una organización criminal. El Partido Comunista
yo le sigo acusando de una organización criminal. Se dedican a la extorsión, al crimen, al chantaje, al secuestro, al narcotráfico y al terrorismo, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Entiendes? Por Así lo cual, es. esos son, en ese enfoque, ese es el frente que tiene que tener el pueblo de Cuba. Ese es el frente que tienen que tener los líderes cibernéticos o los líderes, tanto los virtuales como los reales, contra a ese régimen. Ese es el frente común. Luego, en democracia, todo se acepta, todo vale. Lo que se tenga que condenar se condena y lo que se tenga que salvar y elogiar se elogiará. Pero creo que ese es el camino. Que miren al pueblo venezolano cómo ha entregado lo mejor de sus hijos al sacrificio en un presidio político, también en el martirologio. Que miren al pueblo nicaragüense, a esa juventud nicaragüense, pobre, material, pero rica espiritualmente, rica en país, rica en patriotismo. La juventud nicaragüense, como yo me erizo los pelos, se me eriza la piel cuando yo veo esas imágenes de esa juventud con sus banderas y sus tapabocas y sus capuchas, incluso patrióticas, con los cócteles Molotov o con los... No estoy haciendo una apología a la violencia, ojo, no hago una apología a la violencia, que no digo tampoco que la violencia no es legítima frente a otro tipo de regímenes, porque tenemos que tener en cuenta que estos regímenes, nos estamos enfrentando a regímenes altamente Violentos. represivos, violentos, terroristas, porque podemos también dedicarle un programa a todos estos temas, al terrorismo a Cuba y el terrorismo internacional. Podemos dedicarle un tema del vínculo del régimen cubano con el terrorismo internacional en América Latina, en el Medio Oriente, en África, esas invasiones imperialistas. Y en eso es que tenemos que nosotros concentrarnos. Este mensaje va para todos, las nuevas generaciones y los nuevos líderes que gozan de mi respeto en lo personal, aunque con alguno tenga algún tipo de discrepancias de índole, digamos, técnica o ideológica, pero tenemos que tener claro que el frente común es la unidad. Si no tenemos la unidad necesaria, el régimen seguirá siendo fuerte dentro de su debilidad, porque el régimen está débil. Pero si no estamos unidos, si la unidad baja, el régimen se hace fuerte, sencillamente. Sencillo, sencillo, así es. Bueno, a mí me queda, para mí ha sido una clase tu intervención de hoy. Hay veces la pasión nos gana, el patriotismo nos gana y no podemos entender lo que tú decías, que la juventud cubana es una juventud dañada antropológicamente. Son víctimas, no tienen la culpa. Yo he tenido la oportunidad de tener una muy buena relación con el exilio histórico cubano en Miami y a ellos les choca mucho la juventud cubana. Y he tenido conversaciones y discusiones con muchos de ellos, explicándole que, como decía Martín, nuestro vino, aunque amargo, es nuestro vino. Esa es la juventud que tenemos. Con esa es con la que hay que trabajar para que gane conciencia, salga a las calles, se rebele, junto con los que no son tan jóvenes, que son la mayoría. Y realmente, Néstor, para mí ha sido una clase magistral tu intervención de hoy, que me ha llegado en lo más profundo, que me llevará también a meditar cosas que debo mejorar. No como líder, porque yo tampoco tengo aspiraciones políticas ni quiero ser líder de nada, pero Es sí como legítimo, luchador. Usted ha sido también, perdone que le interrumpa, pero usted ha sido también un joven muy perseverante en la lucha por la libertad de Cuba, porque nos conocimos por allá en Palma Soriano en la década de los 90, cuando la reforma, presentamos la alternativa de reforma universitaria, y vi un joven inteligente, con talento, con virtudes, y pienso que no tiene que ser tampoco, no se vaya a malinterpretar mi mensaje, de que no es malo ser un líder, no, al contrario, Yo te los pueblos entiendo. necesitan mucho de líderes que transmitan
esa confianza, que transmitan una luz al final del túnel, en medio de la noche oscura, y eso lo necesitamos. Es legítimo ser líder, es legítimo aspirar a ser líder. Eso no es... yo siempre digo que los líderes nacen, no se hacen, nacen. Son virtudes que ofrece la divinidad y se van formando y se van desarrollando en el camino en la medida de sus predilecciones, otro a la lectura, otro tipo de hobby, pero sí pienso que es legítimo ser líder, porque no estoy haciendo una crítica a ser No, líder, no. yo te entiendo perfectamente. Todo pueblo tiene un líder, lo que yo estoy haciendo un llamado a los líderes de la oposición a apartar a un lado, a poner a un lado nuestras desavenencias, nuestras diferencias. El enemigo disfruta estas diferencias, estas desavenencias, y el enemigo avanza y el enemigo nos gana cuando estamos enfrentados. Y por eso yo cuando veo a nuestro compatriota enfrentarse en la concertación de ideas, siento un dolor profundo en mi corazón. Digo, mira esto, qué pena, la dictadura avanza mientras nosotros nos debilitamos. Y eso bajo ningún concepto podemos permitirnos este lujo, y menos a esas alturas. El pueblo de Cuba no puede esperar más. Y el pueblo de Cuba tiene que tomar conciencia. Soy crítico con el pueblo cubano. A veces algunos compatriotas me han dicho, oye, a veces aflojo un poco con el pueblo. No, el pueblo tiene responsabilidad también. Porque quien sostiene esa dictadura es ese pueblo. El pacifismo, la política de brazo cruzado, un solo golondrino no compone verano. Tan mal que me caía esa métrica, que es una manera efusiva de evadir la responsabilidad civil frente a un estado de cosas. Que yo recuerdo cuando era joven, que yo estaba en el bachiller, y ya yo era crítico del comunismo. Yo con 16 años, pues no hemos hablado de mí porque no me gusta, pero bueno, ahora viene el tema. Con 16 años, yo me negué a ir a la guerra de Angola. Y no tenía conocimientos de política, era un adolescente. Y los compañeros de estudio me decían, oye, un solo golondrino no compone verano. Ya yo era un crítico en la clase de historia y de filosofía en el bachiller, con el profesorado. Y me decían, cállate la boca, no te marques, muchacho, que un solo golondrino no compone verano. Le digo, claro, porque si todas las golondrinas nos unimos, si componemos no solamente un verano, componemos una eterna primavera. ¿Tú me entiendes? Y en eso es lo que el pueblo cubano tiene su responsabilidad. El pueblo cubano ya es hora de que salga a las calles a protestar, porque eso es un derecho universal, es legítimo la protesta, es legítimo la lucha. El que lo quiera hacer por la vía violenta, que lo haga. También es legítimo el que lo quiera hacer por la no violenta, que lo haga por la no violenta. Pero es un momento de acción. Ya la política, los años de brazo caído ya han pasado. Los tiempos de que tienen miedo, de que si el chantaje, bueno, vamos a ver, miles de cubanos hemos entregado lo mejor de nuestra familia, de nuestra vida en el presidio político. Hemos perdido universidad, hemos perdido empleo, hemos perdido huesos, no han roto huesos, no han torturado, no han golpeado, no han zarandeado, no han humillado. Y eso hay que ponerle un coste y un límite. Basta. El pueblo cubano tiene que salir a las calles a decirle basta ya, queremos una reforma, queremos un cambio real que lleve a nuestro país, no a que sea gobernado por ningún país extranjero, que lleve a nuestra nación a seguir siendo soberana, independiente, pero amigo de todos los pueblos y comercial, y abrir el comercio a Estados Unidos, a Europa, a la región, y convertir a Cuba en lo que tenía que haber sido Cuba hace mucho tiempo. El Taiwán de América, el Japón del Caribe. Que tenemos recursos naturales para explotar lo que no se han explotado. Y muchos temas, mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer. Y lo primero que hay que hacer es salir a rescatar la libertad y nuestros derechos conculcados y arrebatados. Eso es lo que tiene que ser el pueblo de Cuba. ¿Entiendes? Ya pasar
del descontento y la denuncia a la acción. Ya los tiempos de denuncia, llevamos 30 años denunciando, más de 30 años. Desde el 85 hasta la actualidad llevamos casi 40 años, cerca de 4 décadas denunciando. Seguimos en una especie de círculo vicioso y encima enfrentándonos las fuerzas democráticas. Pues error. Tenemos que asumir esa responsabilidad. El pueblo cubano tiene que exigirle la salida a esa partida de delincuentes, de secuestradores, de extorsionistas, de chantajistas y represores que han secuestrado nuestro país. Nuestro país ha sido un país secuestrado por una banda de delincuentes internacionales, por una organización de delincuencia uniformada, que es el Ministerio del Interior, que no es más que la delincuencia uniformada. Es la verdadera delincuencia que hay en Cuba, es el Ministerio del Interior. Es el verdadero enemigo del pueblo de Cuba, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior en Cuba no ha estado para proteger al pueblo, ha estado para reprimir al pueblo, para proteger a la dictadura, a una familia, a un clan que ha secuestrado nuestra nación y nuestro país y ha regado en sangre a nuestro pueblo. Y eso es lo que tenemos, ese es el nivel de conciencia que hay que transmitirle a esos jóvenes. Hay muchos jóvenes buenos y muchos jóvenes valientes en Cuba. Yo creo que se pueden rescatar y están en las calles pasando hambre. Así es, Néstor. Néstor, llevamos más de una hora de programa, como de quiera. clase magistral, que no sabes cuánto te lo agradezco. Espero que no sea la última. No, confío en que no, por favor. Podemos te prepara los temas y explotamos un tema que vayan a educar al pueblo cubano en el camino hacia su libertad. En eso, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Te quiero hacer una propuesta. Si te interesa y tienes tiempo, te quisiera conmigo siempre aquí en el programa como panelista para que podamos siempre debatir temas juntos, porque necesitamos personas como Néstor Rodríguez Lobaina en las redes sociales. Si te parece, estás invitado cada viernes y sábado a compartir conmigo el panel. Hacemos el programa entre los dos, debatimos los temas. Para mí sería un honor, vuelvo y te repito, hoy he recibido una clase magistral de un hombre que admiro y respeto mucho. Si te parece bien, lo hacemos así. Si quieres ahora y tienes tiempo, podremos abrir las cámaras para que si alguien quiere entrar. Sí, cómo no, podemos estar unos minutos más con... Ajá, no quiero hacerlo tan largo para que se pueda ver en Cuba. O discrepe con mi opinión se puede discrepar, evidentemente, es legítima. Sí. Cualquier discrepancia es legítima, podemos abrir los micrófonos. Claro, Jorge, si quieres abre la cámara. Participar, con respetuosamente, quiera participar en el tema, que es el tema en cuestión, que no concierne a todo, que es la libertad de Cuba. Podemos abrir los micrófonos unos minutos. De todas maneras, te tomaré la palabra, no tengo inconveniente en tener contacto. Ahora estamos librándonos de esta pandemia asiática de origen chino, esta pandemia china, con apellido, y aclaro que nada de xenofobia ni de racismo, ¿no? Pero es China. Es China y nació en Wuhan. Es chino y nació en Wuhan, sencillamente. Pero bueno, sí, dejemos el tema del coronavirus. Pero siempre que por lo menos aunque sea una vez a la semana podremos tener un perfecto. programa. Tú me dices el día que te convenga, viernes o sábado, coordinamos todo y aquí te tenemos con nosotros. El screen está ahí puesto, el que quiere entrarle y preguntarle algo a Nelson. Si es que después de una clase como lo que ha dado Néstor, dije Nelson, como la que ha dado Néstor, es difícil agregar algo. Pero bueno, si alguien quiere entrar al screen, que entre y comparte con Néstor y le pregunta. Si no, mientras alguien se decide, Néstor, porque no quiero que sea tan largo el programa para que esto se pueda ver, sobre todo en Cuba. Semana, lo anuncia y lo convoca para la próxima semana otro programa con participación.
Eso es. Vamos a hacerlo pueden... así. Vamos a escuchar tu último mensaje. Terminamos la directa y la próxima semana, desde que entremos a la directa, va a ser con micrófono abierto para que la gente entre. Bueno, el último mensaje, el que nació desde que un día le dije no al estado de cosas y al paternalismo estatista totalitario, pues el mensaje que tengo es que no hay otro camino que la resistencia frente al terror de Estado. Y es el mensaje que le transmito sobre todo al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ahora está en un momento histórico y decisivo. Tiene la opción de seguir arrastrando sus cadenas, seguir siendo un pueblo esclavo, ultrajado, humillado, aplastada su dignidad, a levantarse de la rodilla en la que se encuentra, ponerse de pie frente a ese estado de terror y de cosas. Es el único mensaje, el que nació conmigo en los años 80 y el del día de hoy, 2020. Muchas gracias por su invitación a su programa, por darle voz a este humilde cubano, a este humilde guajiro del Alto Oriente cubana, de las montañas, que vivió siempre entre valles y montañas, pero que entre el tocororo, el canto del tocororo y nuestro verde tropical, pues un abrazo a todos nuestros hermanos. Gracias a ti, Wilfredo, por la gentileza y la amabilidad de invitarme a tu canal y a tu programa. Y bueno, estamos abiertos a la lucha, seguimos en combate. Gracias, mi hermano. Ha sido un honor para mí. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga infinitamente. Y estamos en contacto. Y alcanzar su libertad. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Así sea. Amén. Bueno, vamos a terminar la directa. Ha sido la verdad que un gustazo, un placer enorme haber tenido a Néstor aquí con nosotros. Increíble clase magistral de modestia, de patriotismo, de civismo, de resistencia, de rebeldía, lo que ha hecho Néstor hoy. Vamos a terminar la directa. Compartan la directa, por favor. Sobre todo, compártanla para los grupos donde hayan gente dentro de Cuba, que el pueblo cubano, la juventud vea esta directa. Y el viernes o el sábado coordinaremos con Néstor. El próximo viernes o sábado aquí lo tendremos de nuevo y vamos a abrir los micrófonos desde un inicio para debatir con él todos los temas que vengan a la luz. Así que un abrazo, Dios me los bendiga a todos. Adelante. Néstor, un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano. Gracias. Gracias a Dios. Viva Cuba libre. Viva Cuba libre. Arriba la patria. Yeah.